Y el título de esta palabra es ¿y ahora qué? Es una pregunta. ¿Y ahora qué? No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado en la vida que han tenido una dificultad muy grande, una pérdida, una diferencia, puede ser pérdida material o pérdida de personas, y han quedado en una situación muy difícil y se han preguntado, ¿y ahora qué? ¿Qué haremos ahora o qué diremos ahora? Y estaba pensando en eso cuando recordé una de las palabras del Señor que está en Romanos capítulo 8, verso 31. Y siempre que uno recibe alguna palabra del Señor es por algún motivo, ¿no? Y yo creo que Dios siempre nos habla a nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que nos habla a nuestro corazón, a nuestra mente. Y nos recuerda lo que ya ha sido escrito, ya ha sido revelado, tiempos antiguos. Y podemos leer esta palabra, quizás el contexto es diferente porque acá en Romanos estaba hablando el apóstol de lo que significa vivir en la carne, vivir en el Espíritu, y significa también cuando vivimos como hijos de Dios que hemos sido llamados, hemos sido escogidos por Dios para un propósito. Y Romanos capítulo 8 habla de eso, y que no debemos ceder ante los deseos de la carne, porque la carne trae muerte, pero el Espíritu vivifica. Está hablando de eso en el contexto de este capítulo de Romanos. Y también habla diciendo que no hay nada ni nadie que nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y menciona distintas dificultades del cristiano, ¿no? Angustia, persecución, hambre, desnudez. ¿Quién, dice, nos podrá apartar del amor de Dios? No hay nada, no hay nadie que nos pueda apartar del amor de Dios. Y en este capítulo y versículo, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a las dificultades? Podríamos preguntarnos de la vida, cuando pasamos por momentos difíciles, cuando se nos hace un nudo en la garganta y decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos ahora? ¿Qué pues vamos a decir? ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol acá. Y qué bueno que la palabra de Dios existe, porque sin la palabra de Dios estaríamos en una penumbra, en una oscuridad, sin saber para dónde ir. Justamente la palabra de Dios es esa luz, esa lumbrera en nuestro camino que nos alumbra, nos indica por dónde tenemos que ir. Y dice así entonces, ¿qué pues diremos a esto? A las dificultades. Si Dios es por nosotros. ¿Qué más dice? Dígalo usted también, porque proclámelo para su vida. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que la palabra nos dice. Y a veces pasamos por momentos malos, pero no debemos entristecernos, ni bajar la guardia, ni bajar los brazos. No debemos tener miedo. Dice el verso 35 de este mismo capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o hambre o desnudez o peligro o espada? Pregunta, ¿quién o qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada nos podrá separar del amor de Dios, tanto del amor que Él nos tiene a nosotros, como del amor que nosotros sentimos a Él o para Él. Y a veces cuando hay dificultades parece como que esa lucecita, esa lumbrera que se va apagando y queda apenas chiquitita así, pero no se apaga, está ahí. Vienen los problemas, vienen las dificultades, pero nuestra luz sigue alumbrando. El Espíritu Santo sigue alumbrando en nuestro corazón. Aun cuando estamos perdidos a veces en el mundo,
el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. Y nos recuerda también esta palabra que dice: aviva el fuego del don que está en ti. Cuando esa luz se empieza como a apagar por los problemas, las dificultades, debemos avivar ese fuego, ese don del Señor que está en nosotros, quizás pequeñito, pero todavía no se ha apagado, porque así está escrito: ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? No existe nada creado que nos pueda separar del amor de Dios. Dice: ¿acaso la tribulación o acaso la angustia nos podrá separar del amor de Dios? No. O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué dice usted? ¿Algo nos podrá separar del amor de Dios? Pregunta, ¿no? No. Verso 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. No importa si te sientes vencido, no importa si te sientes que has fracasado en algo o que has perdido una batalla, porque la palabra de Dios dice esto: antes, en todas estas cosas, y decláralo con tus propios labios, con tu propia boca en esta mañana: antes, ante todas estas cosas, somos, o puedes decir, yo soy más que vencedor, no vencedor solamente, sino más que vencedor, por medio de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El verso 38 dice: por lo cual estoy seguro. ¿Cómo dice? Seguro, no dudando en nuestro corazón, sino estoy seguro. Eso echa fuera toda duda, el temor que a veces puede venir a nuestra mente, decir: bueno, ¿ahora qué hacemos? Parece como que todo está perdido. Pero dice la palabra del Señor: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ¿podemos leerlo juntos? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Qué hermosa la palabra del Señor. Y no importa cómo te sientas o cómo esté la situación o las circunstancias que te toque pasar. Las pruebas son pruebas y pasan. El amor de Dios permanece. La esperanza y la fe permanecen. Eres un cristiano de fe, eres un cristiano de esperanza, eres un cristiano de amor al Señor. Así lo creemos y lo proclamamos, porque sabe que cuando uno lo dice con la boca, uno lo confiesa con la boca, eso se hace vida en uno, se materializa en uno. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Recuerdo otro pasaje bíblico en las Escrituras que también alguien dijo, un grupo de personas dijo esto: varones hermanos, ¿qué haremos? Otro contexto totalmente distinto. Aquí el apóstol estaba predicando, el apóstol Pedro le estaba predicando a un grupo grande, una multitud grande de personas que eran judíos, no creyentes en Jesucristo todavía, y Pedro les empieza a hablar de Cristo, ese Cristo que ustedes crucificaron, le dice. Y empieza hablándole desde el principio de todas las cosas, de Abraham, de Moisés, de todos los hombres de Dios en la Biblia, hasta llegar a Jesucristo. Y le dice: ese Cristo que ustedes han crucificado, Dios lo hizo Rey y Señor.
lo ha hecho Señor y Cristo. Vamos a leer el verso 36 de Hechos 2 de los Apóstoles, verso 36. Dice eso, ¿no? Sepa pues ciertísimamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que al oír esa palabra, estos hombres, dice, al oír esto se compungieron de corazón. Y ahí vemos un obrar del Espíritu Santo, porque ellos estaban más duros que una piedra, no querían saber nada con Jesucristo. Pero ahí se compungieron de corazón porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Por eso cuando una persona es dura para Dios, uno debe orar en ese sentido: Espíritu Santo, convence de pecado, que pueda arrepentirse, que sus vendas se caigan de los ojos y pueda ver a ese Cristo, porque predicamos a ese Cristo y al Cristo crucificado y resucitado. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos ahora? Parece como que recién se daban cuenta de la situación, a quien habían crucificado al Señor. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Cuando uno no sabe qué hacer, uno dice: bueno, ¿y ahora qué hacemos? Una de las cosas es arrepentirse, porque siempre hay algo de qué arrepentirnos, porque muchas cosas que nos suceden son consecuencias quizás de errores, de pecados, de rebeldías, rebeliones que hemos tenido en el pasado. Y cuando estamos en esa situación difícil, debemos arrepentirnos de eso, pedirle misericordia al Señor. Y Pedro les dice a estos hombres: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque, verso 39, para vosotros es la promesa, para ustedes es la promesa, pero no solamente para ustedes, ¿para quién más? Para vuestros hijos. Tus hijos son del Señor. Si tú eres del Señor, tus hijos también son del Señor. No importa si están lejos del camino del Señor, si no quieren saber nada, si están rebeldes, ellos son del Señor, y en algún momento el Espíritu Santo hará la obra en ellos. No pierdas la fe, no pierdas la confianza. Amén. Yo sé que hay muchos padres que luchan con sus hijos para que sigan al Señor, para que no se pierdan, para que no caigan, o no, como en ese pozo de que no pueden salir, sea de adicciones, sea de alguna relación tóxica, alguna cosa que los envuelve, los ciega y los aparta de Dios. Pero la promesa es para nosotros y para nuestros hijos, dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cuando el Señor te llama, es un llamado bastante serio. No te puedes escapar del Señor, por más que quieras. ¿A dónde vamos a huir?, dice el salmista, de tu presencia. Si subo al monte más alto, ahí estás tú. Si bajo a lo más profundo, ahí estás tú. Si me voy lo más lejos que pueda, ahí estás tú. ¿Dónde huiré de tu presencia? No se puede, porque Dios está en todos lados. Y en todos lados Él saldrá a nuestro encuentro, no para juzgarnos, acusarnos, sino para abrirnos los brazos y decir: ven, hijo, ven, hija, vuelve al hogar, vuelve a tu casa, vuelve al Señor. Para todos los que están lejos y cuanto el Señor llamare. Así que, si usted es una persona que le gusta las cosas ordenadas en el mensaje, los puntos, el número 1, el número 2,
la homilética, ¿no? El primer punto es: Dios está con sus hijos. Dios está con sus hijos. Es una afirmación. Amén. Y nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Porque no todos somos hijos automáticamente. Somos creación de Dios, pero para ser hijos de Dios debemos recibir a Jesús. Como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que si eres hijo de Dios, Dios está contigo. Amén. Si eres una hija de Dios, igualmente. El Señor no hace diferencia, ¿no? Eres hijo, ¿por qué? Porque has recibido a Jesucristo. Tienes el poder, la potestad. Es como cuando uno dice: bueno, yo no puedo ir al banco, pero te voy a hacer un poder para que puedas ir y sacar ya sea el dinero o renovar un plazo fijo o hacer algo. Lo mismo cuando uno va a hacer una transferencia, una escritura. Hay quienes no pueden ir porque están lejos, porque no se pueden mover. Entonces le hace un poder el escribano a otra persona para que pueda hacer eso. Y con ese poder es como si fuera el mismo Dios diciéndote: yo te doy el poder, yo te doy la autoridad. Debes hacer lo que yo te mando a hacer porque tienes la potestad, porque eres hijo, porque eres heredero. No eres un don nadie, no eres alguien desconocido que no pertenece a la familia, sino eres hijo, hijo con derecho. Los hijos reciben la herencia. Y nosotros como hijos de Dios somos herederos de Dios, de todas las riquezas que Dios tiene para nosotros. De todas las bendiciones es para los hijos de Dios. Así que Dios está con sus hijos. Amén. Dios está con sus hijos y con aquellos que obedecen y guardan sus mandamientos. Porque también a veces se puede ser hijo, pero ser un hijo rebelde. Como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo tenía todos los beneficios de su padre, pero un día dijo: papá, yo me quiero ir, quiero que me des la parte de mi herencia que me corresponde, y se fue lejos. Y estando lejos malgastó todo su dinero con los amigos, con las fiestas, hasta que un día se quedó con nada y no tenía ni para comer y dijo: ¿qué hago acá? ¿Y ahora qué hacemos? Como es el título de la prédica. Y ahí se dio cuenta, hizo el clic, ¿no? Como muchos de nosotros en alguna parte de nuestra vida hicimos ese clic, que nos dimos cuenta que necesitamos a Dios, que nos damos cuenta que Dios nos espera, que Dios nos ama, y somos nosotros los que tenemos que volver a Dios, porque somos nosotros los que nos vamos lejos de Dios. Así le pasó al hijo pródigo. Aunque sea, dice: yo no merezco ser llamado tu hijo, pero aunque sea, hazme como uno de sus jornaleros. Qué tremendo eso, ¿no? Pero para Dios seguimos siendo hijos. Siempre. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Siempre seremos hijos del Señor. Amén. Ahora estás volviendo un poquito a la palabra de Romanos 31. Dice: si Dios está con nosotros o por nosotros, si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Ahora la pregunta que nos podemos hacer es: ¿realmente Dios está con nosotros? Porque como que, bueno, suponemos que sí, porque somos hijos. Pero Dios está con los hijos que le aman y son obedientes. Y a veces cuando somos desobedientes también está. Pero estamos cerca, estamos en Dios, caminando en Dios cuando le obedecemos, guardamos sus mandamientos. Si eres hijo y eres un hijo que obedece al Señor y guarda los mandamientos del Señor, Dios está contigo. Si decides rechazar el pecado, denunciarlo públicamente, aborrecer el mal, el pecado, entonces Dios está contigo. Porque Dios no puede participar del pecado. A Dios no le agrada eso. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se aparta. Nos sigue mirándonos, sigue cuidándonos, sigue esperando ese momento, ese clic que hagamos
Pero el Espíritu Santo no puede convivir con la inmundicia, con el pecado, con lo que es oculto. Se va, se entristece. Así que, ¿estás convencido o estás seguro que Dios está contigo o solo lo supones? ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Una pregunta más. ¿Qué cosas debes tener en cuenta tú para saber con seguridad que Dios está a tu lado? Hay 4 puntitos que ya los mencioné, a 2 de ellos. El primero dice, ¿eres hijo de Dios? Amén. Dios está contigo entonces. ¿Rechazas el pecado público abiertamente? Amén. Dios está contigo. Porque Él quiere que seamos santos, como Él es santo. En tercer lugar, puse, ¿sirves a Dios? Si sirves a Dios, Dios está contigo. Y en cuarto lugar, ¿te sometes y obedeces sus mandamientos? Bueno, sí, entonces Dios está contigo. Si no lo haces, debemos arrepentirnos, volvernos al principio, al primer amor, y decir, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, obedecerte, someterme a tu palabra para que estés cerca mío, a mi lado. Puse en tercer lugar, sirves a Dios, porque a veces puede ser que nosotros sirvamos a Dios. Usted o cualquiera de nosotros servimos a Dios, pero no nos sometemos a su palabra, no obedecemos al Señor. Decimos, bueno, yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo limpio, yo canto, yo hasta puedo predicar o lo que sea que hagamos sirviendo al Señor, ayudo al que no tiene ropa, le doy de comer al que tiene hambre, sirvo al Señor. Pero el hecho de servir al Señor no significa que el Señor esté cerca nuestro. Nosotros, para poder tener la cercanía, tener el Espíritu Santo dentro nuestro, debemos someternos a la palabra, debemos ser obedientes a la palabra. No puede, digamos, de una misma fuente salir agua dulce y agua salada. O sale dulce o sale salada. O eres caliente o eres frío, no tibio. Y si eres frío, bueno, será porque la luz del Espíritu Santo no está. Entonces debemos arrepentirnos. Nos sometemos a su palabra, obedecemos sus mandamientos. El primer mandamiento, ¿cuál es? El primer y gran mandamiento que está en la Escritura, ¿cuál es? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer y gran mandamiento. Someternos a Dios y obedecer a Dios significa amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple toda la ley prácticamente, porque cuando uno ama, uno hace todo lo mejor para esa persona. No la defrauda, no la engaña, no la daña. ¿Por qué? Porque uno ama a alguien. Y si amamos a Dios, cumpliremos con lo que Dios nos pide que hagamos. Seremos hijos de Dios y Él estará con nosotros. Si cumples esto, puedes estar seguro que Dios está de tu lado. ¿De qué debes estar seguro? Debemos estar seguros que el Señor está con nosotros. Si el Señor está con nosotros, Él peleará por nosotros. De Él será la victoria, Él será la batalla, y no importa lo difícil que sea el problema, no importa lo pesado que sea el problema, Dios estará con nosotros, Dios peleará por ti y por mí. Él peleará por ti. Deuteronomio 3:22 dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea. ¿Por quién? Por vosotros. Él es el que pelea por tu vida, por mi vida. Y como les decía, por supuesto que hay más que decir, pero quiero orar en este momento
Quisiera hablarles también de contra quién tenemos nuestra guerra. Creo que ustedes lo saben. Y que debemos también conocer a nuestro enemigo. La Biblia habla del espíritu de este siglo, habla del Dios con minúscula de este siglo. Ese es nuestro enemigo. Debemos conocer cómo trabaja, cómo opera, dónde se encuentra, y debemos desenmascarar al enemigo. Debemos conocer eso. Y me encantaría seguir, pero debemos hacer una pausa, quizás en la próxima oportunidad. A veces es lindo quedarse con ganas, ¿no? Amén. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios y que sin ti nada podemos hacer. Sabemos que estás con nosotros. Dígale al Señor, levante su mano, ponga la mano en su corazón. Dígale, Señor, yo te amo, yo soy tu hijo. Si no eres, dile al Señor, yo quiero ser tu hijo. Quiero que estés conmigo, que estés dentro mío, que estés por mí, peleando esa batalla. Que no seas yo, sino seas tú. Yo me aferro a tu promesa, yo me aferro a tus mandamientos para confiar, para obedecerte, para creerte que tuya es la victoria. Sé contra quién es la guerra, la batalla, contra el enemigo de nuestras almas, pero sé que tú tienes la victoria, porque ya la venciste, lo venciste en la cruz, a ese espíritu de este siglo, a ese Dios de este siglo. Está vencido en la cruz del Calvario. Has pagado el precio por esa victoria y yo la recibo en tu nombre. Señor, yo recibo esa victoria para mi vida y sé que tú estás peleando por mí. Te doy gracias, Señor, porque eres mi Señor, mi Dios, y porque no hay Dios fuera de ti. Tú eres el Dios único y verdadero. A ti entrego mi corazón, mi vida. A ti me inclino para adorarte, para honrarte, para cumplir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga.